Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Haciendo una pregunta al Señor. Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simeón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, versos 70 y 71. Ahora vamos a otro pasaje bíblico que se encuentra en Mateo, capítulo 26, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bienvenido a este segmento y a este tiempo. Despierto y aún estoy contigo. Me gozo en el Señor porque Dios está utilizando esta plataforma de YouTube, este programa, para alimentar a miles y cientos, para alientar a muchas personas que han estado abatidas, han estado en persecución, han estado pasando luchas, procesos, y a través de estos programas que Dios nos está permitiendo hacer por el Espíritu Santo, esta palabra llega a ellos y les da aliento en medio del desierto, les da una voz que clama en medio del desierto. Voy a darle continuación al tema que hablé el día de ayer, como lo es: no deis lugar al diablo. Quiero que lleve muy presente esta palabra, que la guardes hoy, mañana y siempre, todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años, para que Satanás no pueda destruir en ti el plan que Dios ha preparado para tu vida. No deis lugar al diablo. En lo que acabamos de leer, en la primera parte, en Juan capítulo 6, verso 70, nos encontramos con una historia bíblica o un panorama o un pasaje bíblico que nos deja bien en claro que Jesús escogió a los 12 discípulos. Entre esos 12 discípulos estaba Judas Iscariote. Y Jesús, en este pasaje bíblico, deja bien en claro que es el diablo. ¿Por qué Jesús lo trata así? Porque Satanás le cogió ventaja. Judas era un hombre que amaba el dinero, era amante al dinero, le gustaba el dinero. En una ocasión, una mujer tomó un perfume que había guardado toda su vida y la derramó a los pies del Señor, lo ofrendó al Señor Jesús. Y cuando Judas sabe y percibe que el perfume que se había ofrendado al Señor era muy caro, este hombre se enoja y dice: ¿por qué hubo este desperdicio? ¿Por qué mejor no se vendió este perfume y se lo dio a los pobres? Y la Biblia dice que lo dijo no porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era un ladrón, porque ultrajaba, robaba, metía la mano de la bolsa. Jesús era un hombre muy bendecido. En las campañas de Jesús había milagros, señales, maravillas. Y posiblemente, y la realidad es que en el ministerio de Jesús habían ofrendadores. En las campañas de Jesús la gente sembraba, la gente daba, la gente lo bendecía. Y ese dinero era utilizado, para muchas cosas que los hombres de Dios utilizan el dinero, para la obra, para hacer algo, para el Señor. Pero Judas era el encargado de las finanzas, era el tesorero de Jesús. En otras palabras, se puede entender que era el tesorero de Jesús, que se encargaba de recolectar las ofrendas en los eventos, en las grandes manifestaciones. Pero el tipo robaba de las ofrendas. Satanás se le metió, le dio abertura al diablo. ¿Vio? Ahí Judas le dio abertura al diablo, no le cerró la puerta, no dio lugar al diablo, pero Judas le dio lugar al diablo. ¿A través de qué? De una puerta llamada avaricia, una puerta llamada hurtar. Él era un ladrón, hurtaba, robaba las finanzas que no le pertenecían a él, las finanzas que él no se había ganado. Simplemente le dieron un cargo, una posición, un puesto, para que él llevara la tabulación, para que él llevara la contabilidad de las finanzas. Pero, ¿qué hizo él? Robó. Y hoy en día hay mucha gente avara, cayendo en la trampa de Satanás. La Biblia dice que el que quiere
las riquezas, cae en lazos de tentación, cae en muchas tentaciones, cae en muchas codicias. Por eso es que tú no puedes amar al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El que ama el dinero ama la destrucción que le va a venir repentinamente. El que ama al dinero deja de amar las cosas prioritarias, que es la presencia de Dios. El amar al dinero es una raíz fuerte que te amarra y que te lleva a tener grandes calamidades, grandes destrucciones. La Biblia enseña que nosotros no podemos amar el dinero, nosotros tenemos que amar a Dios, y Dios es el que prospera, Dios es el que bendice. La Biblia le enseña a los ricos de este siglo que sean piadosos, que sean bondadosos, que no pongan su corazón y que no pongan su esperanza en la riqueza, sino que la pongan en el Dios vivo, que suple todo lo que necesitamos en abundancia. Pero Judas se mezcló con avaricia, empezó a hurtar. Él pensaba que nadie lo había visto, y como consecuencia Judas vende al Señor. Oye, lo que leímos en el segundo pasaje, en el 26, en Mateo 26, este hombre se presenta a los sacerdotes y le dice: ¿cuánto es que me van a dar a mí? En otras palabras, ¿cuánto es que van a dar? Y se los entrego. Y Judas le ofrecieron 30 piezas de plata. Ese fue lo que asignaron para dar la boda. Oye, qué terrible este. No, este hombre tenía una mente mediocre. Vendió lo que no se podía vender. Negoció lo que no podía negociarse. Vendió la presencia de Dios. Y el que vende la presencia de Dios termina como Judas, mal, ahorcado. Porque la presencia de Dios no se vende. La presencia de Dios por gracia. Los dones son por gracia. Hay predicadores, hay pastores, hay profetas, hay maestros vendiendo la palabra de Dios. Ya son unos Judas, ya el diablo se les metió, ya le dieron lugar al diablo, vendiendo los dones, vendiendo la unción que no se puede vender. La Biblia dice que un hombre que quiso ofrecerle dinero a Pedro, cuando Felipe llegó a Samaria y con el poder de Dios hizo grandes milagros, liberaciones. Este mago se da cuenta que Felipe sí tiene el verdadero poder de Dios, porque este mago engañaba a toda Samaria, haciéndose pasar por un grande y haciéndose pasar que tenía el gran poder de Dios. Pero cuando llegó un verdadero hombre que era grande en Dios y que tenía el poder genuino de Dios, este brujo se da cuenta que Felipe cargaba el manto de la gloria, cargaba el manto de la unción. Y cuando Felipe manda a buscar a Pedro para que le ministrase el Espíritu Santo, cuando este mago vio que Pedro le ponía, que Pedro empezaba a orar por la gente recibía, caía bajo el poder de Dios, este mago dijo: hey, véndeme a mí de eso, para yo poder hacer con él lo que yo quiera. Esa es la trampa del diablo que le está haciendo a miles de ministros de Dios, pastores, profetas, y también a gente empresaria que el corazón lo tienen lleno de orgullo, lo tienen lleno de avaricia. Ellos tienen, pero quieren más, sin importar si le roban a los trabajadores. A ti que Dios te da las gracias para tener una empresa y tú tienes trabajadores, si la avaricia te gana y tú no le pagas a tus trabajadores todo el salario justo de ellos, todo el jornal justo, sino que tú le mochas la quincena, tú eres un avaro del diablo, y Satanás te cogió ventaja y le diste esa abertura al diablo. Judas empezó a robar, y hay mucha gente dentro de la iglesia que no son justas, son unos injustos, son malvados, gente dentro de la iglesia que Dios le ha dado la gracia para ser empresario, gente que tienen una buena posición en la empresa y le roban al patrón, le roban al compañero. Si tú le robas a tu compañero, le robas a tu patrón, o tu patrón gerente le robas a tus empleados, tú caíste en los lazos de Satanás como cayó Judas. Le diste lugar al diablo. Y lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, dice que no le demos lugar al diablo, que se quite de ti toda ira, que se quite de ti, que no se ponga sol en vuestro enojo, que no hurtes, que no le hurtes a nadie, sino que tú te ganes el pan, te ganes la bendición, te ganes la bendición del Señor por lo que te ganas, por el sudor de tu frente, por lo que tú haces justamente. Judas perdió la presencia de Dios porque vendió lo que no podía venderse.
No vendas el don, amigo, no vendas el talento, no vendas la unción, porque eso no se puede vender. Eso lo tenemos por gracias. No deis lugar al diablo, dice la Biblia en Efesios. Nos enseña a que tenemos que ser rectos. Judas vendió al Señor, le dio lugar a Satanás. Y como resultado, ¿qué le pasó a Judas? En el capítulo 27, en el verso 5, dice la palabra, en el capítulo 27, verso del 13 en adelante, dice que Judas se presenta a los sacerdotes arrepentido y le dice que había entregado sangre inocente. Y los sacerdotes le dijeron, ya eso es tu problema. Eso es lo que hace el diablo. Primero te enreda para que te metan en un problema grave y después te deja solo. Y después te acusa. Judas tiró esas monedas de plata al piso, ahí dentro del templo, y se fue y se ahorcó. Ese es el final de la gente que le da abertura al diablo. Todo en ellos se muere. Primero se muere lo espiritual, se muere el matrimonio. Si le das lugar al diablo, el diablo mata el matrimonio. Si le das lugar al diablo, el diablo mata a tus hijos. Si le das lugar al diablo, el diablo mata tu ministerio. Ese es el final de todos aquellos que le dan lugar al diablo. ¿Qué? La muerte espiritual, la muerte física, la muerte ministerial, la muerte económica. No le des lugar al diablo, repréndelo. Negocios ilícitos, déjalo a un lado. Por eso que hoy en día hay mucha gente presa o muerta, o gente que no puede disfrutar de su libertad, porque le dieron lugar al diablo con un negocio ilícito. Y Dios no necesita bendecirte con tus acciones ilícitas. No, el que te está ofreciendo un negocio ilícito, ganancias deshonestas, dinero deshonesto, haciendo trampa y dañando al prójimo, ese es el diablo que te está ofreciendo eso para poder amarrarte. Y si tú le das lugar a Satanás, terminarás como Judas, solo y muerto. Así que mi hermano, medita en esta palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Pasa un resto de día meditando en esto. No le voy a dar lugar al diablo. No le voy a dar abertura al diablo. Voy a rechazar toda oferta de ganancias deshonestas. Voy a ganar la bendición de Dios trabajando justamente. Porque el justo Dios lo bendice. Dice la palabra en Salmo 92. El justo florecerá como la palmera. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.